Buen día. Hoy de introducción tenemos el verso 1 del Sri Krishna Dhyanam. Barhapidaviradman Mrigadmadan Tilaka Kundala Kratagandhari Yaksan Kambu Kandasmitam Sumba Mukha Sware Vyakstam Venum Syama Santa Si Bhagavan Lakiran Vaksabhuksitam Vayayaktyam Bande Vrindavanatam Yuvatin Satavrita Brahma Gopal Besam. Yo adoro a ese para Brahman, al Señor Krishna, cuya corona está decorada con una pluma de pavo real, cuya amplia frente está marcada con un tilak de muk y chandana en forma de luna nueva, de azafrán, cuyos pendientes con forma de delfines proyectan una sombra sobre sus atractivas mejillas, que pulveriza el orgullo del azafrán, cuyos ojos semejan a los lotos plenamente florecidos, cuyo cuello es ahuzado como un coral con 3 líneas, cuyo rostro de loto es agradecido por una graciosa sonrisa, quien sostiene una flauta cerca de sus labios semejante a una fruta bimba, cuyo color es como el de una fresca nube de lluvia del monzón, quien es supremamente pacífico, quien posa en una deliciosa postura flexionada en 3 lugares, conocido como Trivangli, cuyo ropaje amarillo resplandece como los rayos del sol, quien está adornado con una guirnalda Vajayanti de flores, quien está rodeado por miles de gopis, pastorcitas de vaca, y reside en Siddham Vrindavan, en la tierra de Vrindavan, ataviado como un pastorcito de vaca. Ahora vamos a leer el Chaitanya Charitamrita Adi Lila capítulo 14, los pasatiempos infantiles del Señor Chaitanya. Estamos en el verso 7.4. Sashi asa kahe kena asu shunilan Ganga asnakara jai apavitra ha ilam. Cuando la madre Sashi vio a su hijo sentado encima de las cazuelas desechadas, protestó: ¿por qué has tocado esas cazuelas, intocable? Ahora estás impuro, anda y toma un baño en el río Ganges. Isasuni matake kahila brahmayana vismitangei yamata karaila nana. Al oír esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a su madre sobre el conocimiento absoluto. Aunque estaba sorprendida, le obligó a tomar un baño. Significado de Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktivinoda Thakur describe en su Amrita Pavaha Vasya el conocimiento absoluto que el Señor explicó a su madre. El Señor dijo: Madre, que esto sea puro y lo otro impuro es sin duda un sentimiento mundano que no se basa en los hechos. En esas cazuelas tú has cocinado alimento
para el Señor Vishnu y le has ofrecido los alimentos. ¿Cómo puede ser intocable estas cazuelas? Todo lo que está relacionado con Vishnu debe considerarse una expansión de la energía de Vishnu. Vishnu, la superalma, es eterno e incontaminado. Entonces, ¿cómo se puede considerar estas cazuelas puras e impuras? Al oír ese discurso sobre el conocimiento absoluto, su madre estaba muy asombrada y le obligó a bañarse. Kahu putra sagasakshi karila sayana, de que había loca así, darila vana. A veces cuando llevaba a su hijo con ella y se recostaba en su cama, Madre Sachi veía que habitantes del mundo celestial descendían allí y llenaban toda la casa. Sachi vale yaha putra bolahala vapare matri ayapaya prabhu kalila bahire. Una vez Madre Sachi dijo al Señor: por favor, ve a llamar a tu padre. Al recibir esta orden de su madre, el Señor salió a llamar a su padre Jagannath Mishra. Kalite charane nupara valle yakyan sumi shakitan halapita matara mana. Al salir el niño, se oyó un tintineo de cascabeles que venía de sus pies de loto. Al oír esto, su padre estaba muy asombrado. Midra kahehe bada abutakahini sisura suyapade kene nuparena dvatni. Jagannath Mishra dijo: es algo muy maravilloso, porque suenan cascabeles, tolleros en los pies desnudos de mi hijo. Sachi kahe ara eka abuta de kela divya villa lokahasi angana varila. Madre Sachi dijo: yo también vi otra maravilla. Vi gente que descendían del reino celestial y que llenaban todo el patio de la casa. Kiva kolo harahare vite napatri Kake basturikare anumanakari. Hacían un rugido bullicioso que no podía entenderse. Me parece que estaban ofreciendo oraciones a alguien. Misra vale kichohau sita kichunai bisambare kusalaha uku ei mantrakai. Jagannath Mishra contestó: no te preocupes por lo que sea, no hay por qué inquietarse. Que Vishwambar tenga siempre buena fortuna es todo lo que deseo. Eka dinan misa putrera chapaladikaya dharma siksha dilahatu bhaktithakariya. En otras ocasiones, Jagannath Mishra, al ver las travesuras de su hijo, le dio una lección de moralidad después de reprenderlo seriamente. Ratre swapa de que eka asi brahmanan misere kahaya kisha sarrosa vachanan. Aquella misma noche, Jagannath Mishra soñó que se le había presentado un brahmana que le decía muy enfadado lo siguiente: Mishra tumi putrena tuan kechinayanan Varsata Vakara Putra Kori Manna. Mi querido Mishra, tú no sabes nada de tu hijo. Tú crees que es un niño
y por tanto le riñes y le castigas. Misakaje deva sidha muni kenanaya yesevadahu matra avarata naya. Jagannath Mishra contestó: este muchacho puede que sea un semidios, un yogi místico o una persona muy santa. No importa lo que sea, porque yo pienso en él solamente como mi hijo. Putrera balalakesi pitara sandharma amina sikele kache yami de dharma marma. El deber de un padre es educar a su hijo, tanto en religión como en moralidad. Si yo no le doy esta educación, ¿cómo la aprenderá? Viprakaje putra yadi daiva siddhaya sutasishayana tabe sashi vityahaya. El brahmana contestó: si tu hijo es un niño místico trascendental con un conocimiento perfecto, evidente en sí mismo, ¿para qué le sirve tu educación? Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El brahmana que vio en sueños Jagannath Mishra le dijo que su hijo no era un ser humano corriente. Si era una persona trascendental, tenía conocimiento evidente de sí mismo y entonces no era necesario educarle. Mishra kahe putra kehe naha narayana tapati pirana dharma putera siksana. Jagannath Mishra contestó: incluso si mi hijo no es un hombre corriente, sino el propio señor Naraya, aún así el deber de un padre es enseñarle a su hijo. Ematena jena kore dharmane vichara visvavasabhyam misaradhani yana ara. De esta manera, Jagannath Mishra y el Brahmana hablaron en el sueño de los principios de la religión, pero Jagannath Mishra estaba absorto en una dulzura paternal pura y no quiso saber nada más. Significado. En el Srimad Bhagavatam 10.8.45 se dice: el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, a quien adoran con himnos elevados todos los Vedas y Upanishad y grandes personalidades mediante el Sankhya Yoga, en la modalidad de la bondad, Madre Yasoda y Nanda le consideraban su pequeño hijo. Igualmente, Jagannath Mishra también consideraba a Sri Chaitanya Mahaprabhu su querido niño. Aunque le adoran con toda veneración brahmanas eruditos y personas santas. Eta suni dvijagale yana anadita misa yagi yaha ila paramismita. Muy complacido, el brahmana se marchó después de hablar con Jagannath Mishra, y cuando Jagannath Mishra despertó de su sueño se sintió muy sorprendido. Bahuvada bastavet swakta kahila suniya sakala loka vismita haila. Habló del sueño a sus amigos y familiares, y todos ellos se sintieron muy sorprendidos al oírlo. Eimata susi lilakare Gaurachandra dine pitamara badaya ananda. De este modo, Gaurahari llevaba a cabo sus pasatiempos infantiles y día tras día aumentaba el placer de su padre. Kata dine misamutre hate kadidila alpa dine dvadasapala aksasikala. Después de algunos días, Jagannath Mishra comenzó la educación primaria de su hijo celebrando la ceremonia de Hatha Kandi. En muy pocos días el Señor aprendió todas las letras
y la combinación de las letras o palabras. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Los 12 palas o combinaciones de letras se llaman Repa Murdavyam, cerebral, Na Dattavyam, dental, Namayara Labari, Hate Kali es el comienzo de la educación primaria. A la edad de 4 o 5 años, en un día auspicioso llamado Vidyaramba, que marca el comienzo de la educación primaria, hay una ceremonia de adoración a Vishnu, después de la cual el maestro da al niño un largo lápiz de tiza. Entonces lleva la mano del alumno y le enseña a escribir las letras del alfabeto A, I, E, etc., escribiendo grandes letras en el suelo. Cuando el niño ha aprendido a escribir un poco, se le da una pizarra para su educación primaria, que termina cuando ha aprendido las combinaciones de 2 letras llamadas palaka, como ya se ha dicho. Balilala Sutre Eka Nukrama Ivatavya Chena Dasa Vrindavan. Esta es una sinopsis de los pasatiempos infantiles de Sri Chaitanya Mahaprabhu, enumerados por orden cronológica. Vrindavan Das Thakur ya ha relatado esos pasatiempos detalladamente en su libro Chaitanya Bhagavat. Ataveje Lila Sakese Sutra Kaila Punarukti Bella Visari Naka Hila. Por lo tanto, he hecho solamente un breve resumen. Por temor a la repetición, no me he extendido sobre este tema. Si Rupa Raghunatha Padeyaras Asa Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. Orando a los pies del otro Sri Rupa Goswami y de Raghunath Das Goswami, deseando siempre su misericordia, yo Krishna Das narro el Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 14 del Adi-lila del Señor Sri Chaitanya Charitamrita, que describe los pasatiempos de la infancia del Señor Chaitanya. Capítulo 15. Los Poganda Lila del Señor. Poganda Lila. El 10º capítulo se puede resumir de la siguiente manera. El Señor recibió lecciones de gramática de Gangadas Pandit y llegó a ser un comentarista muy experto en gramática. Prohibió a su madre tomar grano el día de Kadasi. Narró una historia según la cual Vishwambar, después de aceptar la orden de Vishwanrupa, su hermano, le invitó en un sueño a que también aceptara sannyasi, pero el Señor se negó y por tanto tuvo que regresar a su casa. Al fallecer Jagannath Mishra, el Señor se casó con la hija de Balabhacharya Lakshmi Priya. Todos estos acontecimientos están resumidos en este capítulo. Kumanasun Manastan Yati Yasi Padayon Sumanospi Matrena Tan Chaitanya Prabhu Valle. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque con tan solo ofrecer a sus pies del loto una flor, hasta el más ardiente materialista se hace devoto.
Yayo Jaya Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yaya Dvaita Chandra Yayo Gora Bhakta Vrinda. Todas las glorias a Chaitanya Mahaprabhu, todas las glorias al Señor Nityananda Prabhu, todas las glorias a Dvaita Prabhu y todas las glorias a los devotos del Señor Chaitanya. Pogonda Lilarya Sukakari Ganana Poganda Vyam Prabhu Bhuye Avyayana. Ahora voy a enumerar las actividades del Señor entre sus 5 y 10 años. Su principal ocupación en esa época consistió en estudiar. Pugandalila Chaitanya Krishna Shati Suvistrita Vidyahara Bhujapani Gahananta Namohara. Durante su edad punganda, el Señor llevó a cabo gran número de pasatiempos. Su ocupación principal fueron los estudios, al final de los cuales tuvo lugar su hermosísima boda. Gangadas Panditestam Padevyakarana Savanam Matrekate Kali Sutra Vritigana. Cuando el Señor estudiaba gramática en la casa de Gangadas Pandit, aprendía inmediatamente las reglas y las definiciones de gramática de memoria solo con oírlas una sola vez. Significado. Srila Bhaktivinoda Thakur dice que el Señor recibió clases de un maestro llamado Vishnu y de otro llamado Sudarshan. Más tarde, cuando fue un poco mayor, estuvo al cargo de Gangadas Pandit, que le enseñó gramática a un nivel superior. Todo aquel que quiera aprender bien el sánscrito debe, ante todo, estudiar gramática. Se dice que solo para estudiar gramática sánscrita hacen falta por lo menos 12 años, pero una vez bien aprendidas las reglas y regulaciones gramaticales, todas las escrituras y demás materias de sánscrito son sumamente fáciles de comprender, porque la gramática sánscrita es el acceso a la educación. Entonces, Vishnu y Sudarshan. Sudarshan y Vishnu, Sudarshan. Sudarshan y Vishnu. Sudarshan Chakra. Alpa Kalehila Payitikate Pravina Sitra Kalara Paduyaniyaheya Navina. Pronto fue tan experto en comentar el Panyitika que podía derrotar a todos los demás estudiantes a pesar de que era un neófito. Significado. Srila Bhaktivinoda Thakur dice que había un comentario sobre gramática llamado Payitika, que más tarde Sri Chaitanya Mahaprabhu explicaría con gran lucidez. Adyayana Lila Prabhupadasa Brindavana Chaitanya Mangala Kali Vistari Vardhanan. En su libro Chaitanya Mangala, que más tarde fue titulado Chaitanya Bhagavan, Srila Vrindavan Das Thakur ha escrito en detalle los pasatiempos del Señor durante su estudio. Significado.
Los capítulos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del Adi Kanta de Chaitanya Bhagavata son una buena referencia sobre los pasatiempos del señor Chaitanya Mahaprabhu durante su estudio. Ekadina Matarapade Kariya Pranama Prabhu Kahena Tamore Deha Ekadana. Un día Sri Chaitanya Mahaprabhu cayó a los pies del loto de su madre pidiéndole que le diese una cosa como caridad. Matahale Tahibai Yatumi Mahive Prabhu Kahe Ekadasite Anakaive. Su madre contestó: mi querido hijo, te daré todo lo que me pidas. A lo que el Señor respondió: mi querida madre, por favor no comas grano el día de Ekadasi. Significado de Prabhupada. Desde el mismo principio de su infancia, Sri Chaitanya Mahaprabhu introdujo el sistema de observar ayuno el día de Ekadasi. En el Bhakti Sandarbha de Srila Jiva Goswami hay una cita del Skanda Purana advirtiendo que el que coma granos el día de Ekadasi se vuelve el asesino de su madre, padre, hermano y maestro espiritual, incluso si se eleva hasta un planeta de Vaikunta. Caerá cuando es Ekadasi se cocina para Vishnu los alimentos habituales, incluso cereales y tal, pero las escrituras dicen que el Vaishnava no debe ingerir en el día de Ekadasi ni siquiera el Vishnu Prasada. Se dice que el Vaishnava no acepta ningún alimento que no se haya ofrecido a Vishnu. Pero el día de Ekadasi, el Vaishnava no debe tocar ni siquiera el Mahaprasada ofrecido a Vishnu. Pero ese prasada se puede reservar para consumir el día siguiente. Está estrictamente prohibido aceptar ninguna clase de grano el día de Ekadasi, incluso si se ha ofrecido al Señor Vishnu. Kasi kadhe nakaivavala akila sehati ekadisi karila lahila. Maresashi dijo: has hablado muy bien, no voy a comer granos los días de Ekadasi. Desde entonces Maresashi observó ayuno los días de Ekadasi. Srila Prabhupada, entre los Smarta Brahmanas existe el prejuicio de que las viudas deben observar ayuno los días de Ekadasi, pero una mujer sadhava que tiene su esposo no. Parece ser que antes de la petición de Chaitanya Saksimat, siendo sadhava, no observaba el ayuno de Ekadasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu, sin embargo, introdujo el sistema de que la mujer viuda o no debe observar el ayuno de Ekadasi y no debe tocar ninguna clase de grano, ni siquiera aquellos ofrecidos a la deidad del Señor Vishnu. Taken Nira Visarupe Ketya Govana Kaya Hati Visana Deya Karina Mana. Más adelante, viendo que Visarupa era un joven crecido, Jayanas Misra quiso encontrar una muchacha y disponer la ceremonia de boda de su hijo. Visvarupa Sunigara Chadipalila Sanyasi Kariyatiha Karivare Gela. Al oír esto, Visvarupa abandonó la casa e inmediatamente se fue para aceptar Sanyas y viajar de un lugar de peregrinación a otro lugar de peregrinaje. Oye, Zafir Balarán.
Sani Saksi Mira Dukita Bailimana. Taje Prabhu Mata Pita Chane Aswana. Cuando Saksi y Jagannath Mishra supieron que su hijo mayor, Visvarupa, se había marchado, se entristecieron mucho, pero Chaitanya Mahaprabhu trató de consolarlos. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.